tener instalado el programa en sus computadoras. Yo sé que quizá no lo tengan instalado. Podrían bajar una versión de pruebas que normalmente nos da algunos días y que nos puede servir para desarrollar este proyecto. Si ustedes quisieran comprarlo, también se puede comprar, aunque cada quien dispone, ¿verdad? Ahí sí que de su dinero. En este caso, pues yo voy a usar incluso una versión de 30 días, que en su momento también lo puedo poner a disposición de ustedes para que lo bajen y lo puedan usar mientras tarde este curso. De manera que lo puedan hacer. O sea, lo importante es hacer la práctica, hacer los ejercicios que ustedes consideren necesarios. Lo importante es practicarlo al final. Bueno, vamos a iniciar para no tener más atrasos. Cualquier duda, usted puede abrir su micrófono y me puede interrumpir sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Bien, muchachos, primero veamos qué es Project. Project es una herramienta, básicamente es un programa que sirve para poder darle seguimiento a cualquier tipo de proyecto. O sea, en términos puntuales es eso. O sea, es un programa que me sirve, que me puede ayudar a darle seguimiento a un proyecto. Es muy apto, o sea, es ideal para un administrador de proyectos. Pero hay algunos detalles que son importantes, ¿verdad? Porque todos de alguna manera podemos decir o pensar o mencionar sobre proyectos. Sin embargo, existe toda una materia donde podemos conocer cuáles son los elementos o componentes de un proyecto ya formalmente. O sea que sí hay una serie de información adecuada para poder abordar un proyecto, para poder administrarlo o gestionarlo de manera que pueda ser concebido, que pueda ser dirigido y que pueda ser concluido de manera satisfactoria. O sea, la intención siempre es que los proyectos estén o se lleven a cabo de una manera bastante efectiva, desde su concepción hasta su entrega, hasta su culminación. Entonces, pero aquí hablamos en términos bien generales, ¿verdad? Porque hablamos solamente de proyectos, pero proyectos pueden ser muchos, o sea, pueden haber muchos. De manera que primero vamos a identificar a cada uno de los tipos de proyectos y luego podemos venir y hacemos una definición de cada uno de los elementos o componentes de ese proyecto. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos. Como términos importantes a la hora de estar trabajando con proyectos, tenemos que mencionar cosas como estas. O sea, ¿qué son las tareas? O sea, las tareas o también llamadas actividades son acciones que podemos o debemos desarrollar durante la ejecución o durante lo que es el desarrollo de un proyecto cualquiera. O sea, estas tareas también van a tener asociados tiempos. Pues en el segundo punto tenemos los tiempos por tarea. Quiere decir que si nosotros venimos y a una tarea yo puedo asignarle una cantidad de tiempo para desarrollarse. O sea, puede ser un día, 2 días, 3 días, pero esa definición de tiempo para cada tarea es algo que tenemos que analizarlo bien, no solamente por poner un número de días a una tarea, yo voy a venir y le voy a asignar un tiempo, porque en términos formales,
cuando usted esté ya administrando un proyecto en la vida real, pues si usted dice ahí que se tarda 5 días, es un compromiso bien formal que usted debe de cumplir, y si no lo cumple, pues sencillamente empieza a quedar mal con sus compromisos, y entonces eso le empieza a generar a uno pues mala fama, mala reputación, por decirlo así. Y lo que nosotros queremos o vamos a querer siempre es tener pues una buena reputación, de manera que reconozcan de buena manera nuestro trabajo, y con solamente establecer tiempos adecuados y que los podamos cumplir, eso nos va a ir dando pues esa buena reputación, ¿verdad? Para que nos vuelvan a llamar, para que nos puedan referir, para que vean que el trabajo que se hace es bueno. Luego hay otro punto que se llama holguras. Las holguras, siempre decimos, ¿verdad? Ponerle un día más de holgura o ponerle 2 días más de holgura por si pasa algo. O sea, son como quien dice tiempos que se le pueden agregar no solamente al proyecto en general, sino a cada una de las tareas que componen el proyecto para que, para que se pueda de alguna manera garantizar el tiempo que yo estoy comprometiendo para desarrollar cada una de las tareas. Pues la holgura usted puede decidir manejarla a nivel de tareas o sencillamente a nivel de todo el proyecto. Mi recomendación sería que siempre considere por cada una de las tareas de su proyecto una cantidad de tiempo de holgura, ya sea mínima, pero hágalo por tareas. Si usted lo hace por todo el proyecto, puede hacer que sí se maneje en un momento dado mucho descontrol, más cuando el proyecto consta o está compuesto de muchas tareas. Entonces los descontroles pueden ser poco manejables o se nos puede salir de las manos, y eso al final nos puede impactar mucho en lo que es la culminación exitosa de un proyecto. Entonces, mi recomendación sería que lo hicieran a nivel de cada una de las actividades. Bien, pero en conclusión, una holgura es ese tiempo adicional que usted debe agregar a cada una de las tareas. Si yo digo que una tarea a mí fácilmente lo puedo hacer y estoy seguro que me sale en unos 4 días, pues yo le pondría un día más de holgura, ¿verdad? Que sería al final 5 días. Ese tiempo de holgura es por si algo sucede en esos 4 días que no está previsto, y pues por lo menos tengo un colchón de tiempo, ¿verdad? Para poder cumplir con las fechas y no quedarme muy ajustado en el tiempo que fue configurado inicialmente, de manera que ahí pueda comprometer, ¿verdad? Ese tiempo. Y si fuera el caso, imagínese que cada tarea la pone usted demasiado apretada en el tiempo. Eso al final me puede hacer en cadena, ¿verdad? El quedar mal en los tiempos. De manera que es mejor pues tener un tiempo de holgura agregado a cada uno de los tiempos óptimos que se le pueden asociar a cada una de sus tareas. Bien. Hay otro punto importante que es la experiencia en el tema. Como dije al inicio, podemos pensar en muchos tipos de proyectos. Y cuando yo digo tipos de proyectos, depende cómo lo mire usted, ¿verdad? Porque hay proyectos pequeños, medianos y grandes. O sea, en cuanto a duración. Pero también podemos ver que hay diferentes tipos de proyectos cuando lo vemos del lado del área de aplicación. Por ejemplo, si usted estudia ingeniería industrial, en el área de ingeniería industrial existen proyectos propios del área de ingeniería industrial. Si usted estudia una ingeniería eléctrica, pues podemos pensar en proyectos propios del área de ingeniería eléctrica. Y así, cada una de las áreas profesionales podemos asociarle un tipo de proyecto para cada uno de ellos.
Entonces, cuando hablamos de experiencia en el tema, tenemos que pensar en cuánto conozco yo el tema para poder diseñar un proyecto y para poder dirigir ese proyecto. Si yo no tengo experiencia en el tema, no voy a poder decir qué actividades componen a un proyecto en esa área y menos poder establecer un tiempo de duración por cada una de las tareas que yo tenga en un listado, en un proyecto de ese tipo de área de aplicación. De manera que la experiencia es muy importante, ¿verdad? Cuando administramos proyectos. Sin embargo, nadie nace sabiendo, nadie nace con experiencia. Siempre hay una primera vez que nos toca administrar un proyecto. Ustedes como estudiantes son, pues normalmente, cuando se está adquiriendo los conocimientos básicos para la administración de proyectos y van acercándose a una primera vez. Probablemente alguien en el grupo ya tuvo una experiencia en su trabajo, lo pusieron a dirigir un proyecto, le han dicho que presente su plan de ejecución del proyecto, su plan de trabajo, su cronograma, su diagrama de Gantt, su manejo de recursos. O sea, hay una serie de aspectos que son parte de la gestión propia de proyectos. Si usted estudia ingeniería industrial, hay cursos, ¿verdad?, de administración de proyectos específicamente. Si no estoy mal, hay uno de proyectos 1 y proyectos 2. En estos cursos, pues se ven todos los componentes necesarios y los conocimientos necesarios para que usted pueda ser un administrador de un proyecto, estableciendo sus planes, sus estrategias de ejecución, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, puntualmente la experiencia en este caso me sirve mucho porque cuando yo ya tengo en mi historial, yo ya tengo por ahí un par de proyectos que han estado a mi cargo y viene un tercer proyecto de la misma área de aplicación, entonces eso lo que le da a uno es cierto nivel de confianza. Esa experiencia me da a mí tranquilidad, ya me da seguridad, ya me permite establecer un buen criterio para poder plantear un conjunto de actividades que van a componer un proyecto, todo lo que se requiere para poder desarrollar un proyecto, y la experiencia también me va a ayudar a que yo pueda venir y pueda establecer un tiempo de ejecución adecuado para cada una de las tareas. Sin embargo, el hecho que yo tenga mucha o pueda tener mucha experiencia en un tema en concreto no me da garantías de que esta vez en este proyecto, donde yo ya pueda tener mucha experiencia, ninguna experiencia me va a dar a mí la total certeza de que yo esta vez lo voy a lograr sin ningún problema. O sea, no hay nada garantizado. Por esa razón, aunque usted pueda tener mucha experiencia, vale la pena considerar siempre los tiempos de holgura por cada una de las tareas. Y lo que sí creo yo que vale mucho la experiencia es que en el momento en el que usted visualice o detecte que su proyecto se empieza a trazar por alguna razón, en ese momento usted va a tener mayores conocimientos para poder decidir qué acciones debería de tomar con su equipo de trabajo para poner en práctica acciones que permitan recuperar los tiempos atrasados, o puede tener la suficiente capacidad para ejecutar cosas que permitan recuperar ese tiempo y al final decir que pueda concluir su proyecto. O sea, eso es bien importante porque cuando uno es principiante, lo que no tiene es ese carácter, digamos, para poder tomar decisiones y poner en práctica acciones
que uno pues de alguna manera le aseguren que eso va a tener resultados positivos. De manera que la experiencia es bien importante, ¿verdad? O sea, pero si no se tiene experiencia, ¿qué pasa? Para eso está el siguiente punto, la asesoría. Si yo no tengo experiencia en un proyecto, pues básicamente lo que tengo que hacer es asesorarme bien, asesorarme con alguna persona que sí tenga esa experiencia necesaria para poder establecer un conjunto de tareas, para poder establecer tiempos a cada una de las tareas en base a criterios adecuados. Usted tiene una persona o tiene asesores que le puedan revisar si lo que usted está haciendo es, es factible, es viable, es lógico, o sea, es manejable, se puede lograr. Todas esas cosas son las que usted puede y necesita de alguna manera que alguien le vaya orientando, que le vaya guiando si lo que usted establece es correcto o no se puede lograr, ¿verdad? Puede ser que uno sin una base establezca tiempos que realmente no se puedan lograr, ¿verdad? Y eso al final le va a impactar positivamente o negativamente. Pero si alguien le va diciendo o le va calificando esos tiempos, pues eso ya es una guía. Y yo de esa experiencia voy a ganar mucho porque la siguiente vez, pues ya no va a suceder de esa manera, ¿verdad? Yo ya voy a tener por lo menos una base para poder hacer un segundo intento donde quizá ya no necesite asesoría. Yo ya me anime a administrar el proyecto de manera independiente y me permita evaluar los propios resultados y me permitan también ir puliendo mi carácter para poder ir manejando los proyectos. Cuando nosotros pensamos en proyectos, es fácil, digamos, establecer cada uno de los componentes, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. O sea, son cosas bien diferentes. Por eso es importante inicialmente tener una base teórica, ¿verdad? O sea, saber de qué se componen los proyectos y qué es lo que supuestamente me puede salir durante lo que es la ejecución de un proyecto y bueno, o sea, tirarse al agua, ¿no? Tirarse al agua con conocimiento teórico, de manera que ya en la práctica yo pueda ir forjando, ¿verdad? Ese temple que muchas veces se va a requerir. Bueno, entonces el penúltimo punto dice zapatero a tu zapato. Básicamente lo que significa eso es que si yo soy de sistemas, conozco mi área de sistemas. Si usted es de industrial, usted conoce su área de industrial. O sea, yo no me voy a poner a administrar un proyecto del área de industrial o no me voy a poner a administrar un proyecto de ingeniería electrónica o un proyecto de ingeniería eléctrica si yo no sé nada de electricidad o no tengo conocimientos avanzados para poder administrar un proyecto de un nivel, pues, mediano, digámoslo así. O sea, yo como conocedor de sistemas no me voy a ir a meter al área de ingeniería eléctrica. ¿Por qué? Porque no voy a tener conocimientos suficientes para poder administrar un proyecto ahí. Entonces, si yo no tengo conocimientos, no tengo nada que ir a hacer allá en términos de administrar proyectos. O sea, por eso digo, zapatero a tus zapatos. O sea, cada quien administra, puede administrar proyectos del área que cada uno de nosotros conocemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el último punto en este slide es el seguimiento constante. El seguimiento constante yo lo he puesto acá porque cuando, cuando repasamos el término o el concepto que vimos anteriormente que indica
que sirve para darle seguimiento a un proyecto. Entonces, tenemos que pensar en que este programa de Microsoft Project me va a ayudar a darle seguimiento, pero no, él no me va a dar el seguimiento de manera automática. Nosotros tenemos que darle la información de manera constante o frecuente en el tiempo para poder ir registrando realmente nuestro avance. Por decirlo de esa manera, si un proyecto usted lo planifica para un tiempo aproximado de unos 3 meses, lo que va a pasar es que cada semana de esas 12 semanas, que son los 3 meses, usted debería de sentarse por lo menos unas 2 veces a la semana para poder establecer en el programa de Project cuánto es lo que se ha avanzado eh, en cada una de las veces que usted se siente a alimentar la información en el programa. De manera que, por decirlo así, en la semana 1 de ejecución de un proyecto, al final de la semana, un día viernes, o sea, 5 días después que ya empezó la ejecución de un proyecto, si su plan indica que ese proyecto debería haber avanzado un 15%, por ejemplo, ese 15% usted lo debería de comparar con la realidad. O sea, cuánto es lo planificado versus lo ejecutado. Pero usted en ese momento sabría con exactitud cómo va en la realidad. Entonces lo va a poder comparar con lo planificado. Y usted va a poder concluir cosas como vamos bien o vamos adelantados o vamos atrasados. O sea, cualquiera de esas 3 conclusiones usted la podría emitir en ese momento. Y debe ingresarle los datos al programa de manera tal que sean reales. No estar, por ejemplo, poniendo datos que no son reales, que porque usted planificó 15, le va a poner 15% de ejecución en la realidad y sabiendo que en la realidad usted lleva solo 7% de ejecución. O sea, eso al final de cuentas, pues es un engaño para uno mismo, ¿no? Entonces, más bien debe usted ingresar ese 7% de ejecución en ese momento y empezar a pensar qué acciones va a tomar para poder recuperar el tiempo en la siguiente semana, para, para que no se siga atrasando más su proyecto. Entonces, el seguimiento constante consiste en eso, en sentarse de manera frecuente ante este programa y poder hacer el ingreso y la definición de cada uno de los avances que se llevan hasta ese momento. ¿Para qué? Con el objetivo de comprobar si vamos en tiempo o vamos atrasados o de pronto pues que vamos adelantados. Muy bien. Ahora veamos qué es un proyecto. En la definición de un proyecto lo vamos a poner muy sencillo. Vamos a decir que un proyecto es un conjunto de tareas o actividades que se deben de desarrollar para lograr un objetivo en particular. Es decir, si para lograr algo yo tengo que ejecutar 2 o más actividades, entonces yo estoy en presencia de un proyecto, ¿de acuerdo? O sea, de 2 para arriba, número de actividades ya se le puede considerar un proyecto. De manera que esa es una definición bastante básica, ¿no? Pero los proyectos que nos toca, digamos, trabajar en nuestra realidad,
Van a ser tareas que no van a ser de menos de 15 o 20 tareas. Y cuando hablamos de 15 o 20 tareas, entonces, pues ya es un proyecto formal, ya es un proyecto completo. Y pues entonces ya venimos y tenemos que agarrarlo de manera más profesional. Y ahí es donde entran pues otros elementos, o sea, los otros componentes que tenemos aquí a continuación, como por ejemplo el grupo de actividades o tareas, luego las personas que van a estar involucradas en mi proyecto y luego lo que son los recursos. Y cuando hablamos de recursos estamos hablando de tiempo y estamos hablando de dinero. O sea, esos son dos recursos muy importantes. Y aquí quiero especificar algo bien importante. Y es que muchas veces nos piden hacer planes de trabajo. Y los planes de trabajo muchas veces los asociamos solamente a diagramas de Gantt, como el que está aquí en la figura, ¿verdad? Pero los diagramas de Gantt son solamente uno de los elementos dentro del proyecto para establecer cuál es la distribución del tiempo para la ejecución de las tareas. Sin embargo, los proyectos constan de una parte bien importante que se llama recursos. O sea, dentro de la administración de proyectos hay un componente que es la administración de los recursos. Y la administración de los recursos no se lo puede ofrecer cualquier programa. Cuando a mí me piden un plan de trabajo o cuando a la gente le piden un plan de trabajo, normalmente lo que hace es irse a abrir su Microsoft Excel y ahí empieza a hacer su listado de tareas y luego en la manera de matriz pone en las columnas las unidades de tiempo que pueden ser días o semanas o meses o quincenas y empezamos pues a usar las celdas en Excel para poder establecer al final un diagrama de Gantt y eso pues se presentan como planes de trabajo eh, para lo que son el desarrollo de proyectos. Pero Excel no es un administrador de proyectos, no me ayuda a gestionar recursos de la manera como me lo puede ofrecer a mí este programa de proyecto. Entonces, la administración de proyectos es un poco más, va un poco más a fondo y por eso es importante pues conocer el programa para ver hasta dónde lo puedo aprovechar en su uso para que se llegue a convertir en una verdadera herramienta para la gestión de proyectos. En cuanto a programas equivalentes a Microsoft Project, solamente podría mencionar algunos otros, un par por ahí, o hay uno que se asemeja, o no, hay uno que pertenece al grupo de programas de Google, que sirve para gestionar proyectos también. Sin embargo, no lo conozco mucho, solo sé que existe, pero yo no he visto algo más completo que este programa de proyecto. Bien, no sé si hay alguna duda. Ok. Hola, ingeniero, buenas noches. Bueno, dígame. Solo con una consulta, todas las clases van a ser a las 7 de la noche. Sí, este, Si tenemos algún inconveniente por exámenes o algún otro curso. este, sí, yo creo que ese tipo de detalles, pues no los conocemos nosotros, ¿verdad? Porque cada uno puede tener algún traslape por ahí. Lo que podemos ir haciendo es tratando de compartir lo que vamos viendo. Realmente son cursos bien cortos, ¿verdad? Que duran pues una semana prácticamente. Solo será cuestión de darle seguimiento para ver qué es lo que hay que hacer. Y pues en este caso, como dije al inicio, tenemos una evaluación
a partir de las 8 de la noche del día viernes, más lo que es un proyecto práctico para desarrollarse durante el fin de semana para que me lo puedan entregar el día lunes. En eso consistiría el curso, ¿verdad? O sea, es bastante corto, porque buscar un horario imparcial o que no perjudique a nadie sí va a estar un poco complicado. Pero con mucho gusto le puedo ayudar ahí pues, por el correo para ver si usted tuviera algún inconveniente, poder apoyarle, ¿verdad? En ese sentido. ¿Una otra pregunta, Juanes? Bueno, Sí, una pregunta. sí, adelante. Siempre va a ser por Zoom Sí, así es. y nos va a mandarle los links por correo. Sí, sí, Ah, bueno. sí, ese es el mecanismo, ¿verdad? Para que no... De hecho, hasta el mismo ID pudiéramos usar. Pero yo les voy a estar dando siempre para que para que no tengamos problema ahí. ¿Ok? Está bien, muchas gracias. No, no, no. Bueno, esto es nada más como un complemento para tener una idea un poco más completa, ¿verdad? De cómo es que podemos ver a un proyecto, o sea, desde lo que es su origen hasta lo que es su cierre, de manera que podamos, pues, fácilmente, de una manera sencilla, ubicar, o sea, cómo es que se puede originar, ¿verdad? Normalmente va a haber por ahí alguna necesidad, se identifica alguna necesidad y luego pues se empieza a recopilar cosas que me van a permitir diseñar un proyecto hasta que yo llegue a la generación de un plan, o sea, a la etapa de la planeación. Em, Cuando yo llego ahí ya debía haber establecido el alcance del proyecto y el equipo de personas que se van a involucrar en este proyecto y luego pues entrar en lo que es la ejecución para darle un seguimiento. O sea, aquí en la ejecución es donde entra toda la parte del seguimiento constante que yo estaba hablando. Eh, Luego pasamos al control, que tiene que ver ya con la evaluación de los avances y que vayan siendo realmente aceptados cada uno de los avances que se van teniendo hasta que al final podamos tener una, una etapa de cierre, una etapa de entrega, una etapa final para poder sencillamente pues culminar ese trabajo que al inicio definitivamente parte de una necesidad y luego pues buscar, o sea, empezar a involucrarse en otros proyectos, o sea, en eso consiste, ¿no? Prácticamente debo decir que nuestra propia vida es un proyecto, o sea, nosotros tenemos que administrar bien nuestra vida como proyecto para que culmine este proyecto de vida de forma exitosa. De esa manera, si yo puedo dimensionar o encajar el modelo de un proyecto, pudiera yo decir que estoy en la etapa de ejecución, ¿verdad? O sea, y control, o sea, hasta que yo pueda llegar a un cierre al final de mi vida. Pero bueno, o sea, no estamos hablando de la vida específicamente, estamos hablando de proyectos en áreas de aplicación, donde podemos establecer un conjunto de tareas, podemos establecer tiempos, podemos establecer recursos, podemos establecer pues reuniones de seguimiento durante la ejecución, etcétera, etcétera, que es lo que nos toca ver acá. Ok, pues esta introducción es la que me corresponde siempre al inicio para poder entrar en contexto de lo que es
Project. O sea, nosotros lo que vamos a hacer en Project es aplicar todas estas cositas que hemos hablado hasta ahorita. Entonces, como el curso debería de ser más práctico que teórico, normalmente lo hacemos allá en el laboratorio, ¿verdad? Aunque ahora nos toca pues manejarlo de esta manera, pero yo les pediría a cada quien buscar la manera de conseguir el programa para poder instalarlo en sus máquinas. Así sea una versión de 30 días como la que yo voy a utilizar. O sea, yo tengo una versión de 30 días y estoy todavía, hoy voy a trabajar con la versión 2010. No pude conseguir una versión más reciente. Debo decir que la 2010 me sirve para los conceptos generales y los conceptos que son aplicables incluso en la versión 2019, que serían de las más recientes hoy en día. Pero pido disculpas desde ya porque entiendo que voy a usar una versión que ya tiene prácticamente 10 años. Espero conseguir una más reciente y pero de momento vamos a trabajar hoy con esta versión. Bien, entonces voy a abrir el programa. Bueno, este es el programa de Project. Cuando nosotros abrimos el programa, automáticamente, por ser un programa de Microsoft, de la misma manera como lo hace en Excel o lo hace en Word, que abre un documento por default. O sea, en este caso, Project 1. Si usted abre Word, le abre uno que se llama Document 1. Si usted abre en Excel, también le abre uno como Book 1 y así, ¿verdad? Si, mientras uno no le ponga un nombre al documento, entonces se llama así. Hasta que uno pues ya le pone el nombre que uno desea y eso pues ya hace que cambie en este caso, Project 1 hacia lo que nosotros queremos. Entonces, el día de hoy lo que vamos a conocer son las cosas básicas que son bien importantes. Hablamos de proyectos y si hablamos de proyectos hablamos de un conjunto de tareas. Por esa razón, la vista principal que se abre cuando uno abre el programa es una vista que se llama diagrama de Gantt. Aquí del lado izquierdo, ven ustedes que dice diagrama de Gantt. Y en esta cuadrícula que ustedes ven acá, que pareciera ser una hoja de Excel o que está compuesto de celdas, tenemos lo que es el área de una tabla. O sea, acá por cada fila vamos a escribir información que corresponde a cada una de las tareas de un proyecto. En la parte superior tenemos los botones de herramientas, o sea, todos como los accesos directos, ¿verdad? Eso le vamos a llamar los botones de herramientas, pero botones de herramientas tenemos por cada una de las opciones que me presenta a mí el menú principal de Project que está hasta arriba. Esto que dice archivo, recurso, proyecto, vista, formato. O sea, si usted se da cuenta, cada uno de ellos me da a mí un conjunto de herramientas para poder usarla en cualquier momento.
nosotros no vamos a tomar cada uno de los botones de herramienta y poner para qué sirve. Yo trataré de buscar un material que les pueda compartir, algún PDF, algún tutorial o algo que les pueda dar una explicación más detallada o individual de cada una de las opciones. Más bien, el objetivo será trabajar en un par de proyectos, ya más o menos, voy a decir, son ficticios, pero son bastante reales en cuanto a su materia y que nos va a permitir ir aplicando las herramientas más comunes, para que no, em, para que nosotros vayamos conociendo cuál es de lo que más se utiliza en este programa. Déjeme decirle también que este programa es bastante grande. Normalmente en este curso vamos a cubrir alrededor del 30% o 40% de todo lo que puede contener. Ese 30% es suficiente como para poder tener la idea bastante clara de lo que este programa puede hacer. De ahí para allá, las cosas más avanzadas pues tienen que ver con el manejo de más de un proyecto a la vez, de la implementación de líneas base o, digamos, manejo de otro tipo de aplicaciones con otros programas inclusive. Pero y no, a ese punto nosotros ya no vamos a llegar. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, pues es un primer proyecto. Bueno, entonces arriba está el menú principal. Luego, por cada una de las opciones del menú principal, yo tengo un conjunto de herramientas o botones de herramientas que cada uno me sirve para alguna acción en particular. Y en la parte de en medio, del lado derecho, vamos a llamarle a esta parte el panel del tiempo, ¿de acuerdo? O sea, el panel del tiempo es cómo se me va a representar el tiempo o el uso del tiempo en este proyecto. Entonces, normalmente se va a dar una representación a través de barras que me van a indicar cuánto tiempo dura las tareas, cuáles son los recursos que tienen asignadas o cuáles son las vinculaciones que van a tener entre cada una de las tareas. Entonces, el primer proyecto acá consiste en lo siguiente. Este es un proyecto donde nos toca armar un laboratorio de computación, un laboratorio de computadoras. Creo yo que es un tema que todos podemos imaginarnos que es con cierto nivel de certeza. Tal vez no llegamos hasta lo que es una construcción de una red de computadoras, pero sí entendemos bastante bien que es un laboratorio de computadoras. Y esto me ayuda porque yo no sé, ¿verdad? O sea, si usted es de industrial o si usted es de mecánica o si usted es de eléctrica o de electrónica, o sea, independientemente del área que usted estudie, eso me sirve. O sea, el tema de un laboratorio de computadoras me parece que es un tema bastante conocido. Y es un proyecto pequeño, por eso en este momento va a ser una demostración de las cosas básicas para que usted vaya conociendo este programa. Entonces, lo primero, el primer paso de un proyecto acá en este programa es escribir el conjunto de tareas que componen este proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, el punto de partida para este proyecto sería una primera tarea que se llame preparación de
local. O sea, yo necesito tener un local para poder instalar mi laboratorio de computadoras. Pero asumimos que yo he rentado un local, pero no está acondicionado, no está preparado para lo que es en sí el laboratorio. Entonces, lo tengo que, lo tengo que arreglar, lo tengo que pintar, lo tengo que limpiar. Puedo ponerle cuadros en las paredes, que se entiende, ¿verdad? Todo el diseño y, a lo interior. Puedo pensar en pues el pizarrón o una cañonera donde va pues a proyectarse las clases. Pero la primera tarea en este proyecto sería preparación del local. La siguiente tarea que me viene a la mente ya puede ser una tarea de cotizar equipo de computación. ¿Ok? Pero el equipo de computación necesita ser instalado sobre un mobiliario y equipo, ¿verdad? Sobre mesas o sobre escritorios. Por eso debemos pensar en otra tarea que se llame cotizar mobiliario y equipo. Pero por ser un laboratorio de computación, también voy a necesitar un servicio de internet, pero voy a cotizar también dónde me sale mejor, o sea, con qué empresa me sale mejor y bajo qué plan puedo yo hacer una contratación del servicio de internet. Entonces también voy a incluir cotizar servicio de internet. Bien, las cotizaciones, ustedes saben que son actividades que me sirven solamente para evaluar qué es mejor, pero o sea, yo no estoy adquiriendo todavía, o sea, la cotización solamente es, como quien dice, obtener cuál es el detalle de lo que me ofrecen, para que yo después tenga que hacer una selección dentro de esas cotizaciones. De manera que ahora me toca ya comprar el equipo de computación. Tendría también una compra para el mobiliario y equipo. Luego vendría, en el caso de internet, normalmente no compramos el internet, ¿verdad? Sino que contratamos el servicio de internet. Después de evaluar las cotizaciones, voy a decir contratar servicio de internet. ¿Ok? Bien, digamos, yo ya preparé el local y ya coticé y ahora voy a comprar. Pues ya que compré, ahora tengo que proceder en la instalación. O sea, pero la instalación, si lo pienso en orden, debería de instalar primero lo que es el mobiliario y equipo. Entonces voy a poner aquí, instalar mobiliario y equipo. Luego voy a instalar el equipo de computación. Voy a ponerle instalar computadoras. Luego puede venir, cuando yo contrato el servicio de internet, normalmente yo no lo voy a comprar y después lo voy a instalar. La verdad es que la contratación del servicio de internet llegan los técnicos, ¿verdad? De Claro, de Tigo, de una empresa, y cuando ellos llegan ya realizan la instalación. De manera que yo no la voy a incluir acá. Voy a asumir que en la contratación, por ejemplo, se va a considerar el tiempo necesario hasta lo que es la llegada del técnico y la puesta de los equipos, o sea, ya la instalación del internet ya debería estar ahí. Como un complemento, sí puedo considerar instalar una red
interna entre las computadoras. Entonces, para ello voy a poner una actividad que se llame instalar red de datos. La instalación de la red de datos es todo aquello que incluye el cableado estructurado, las canaletas, que los tomacorrientes pues queden bien ubicados, los puntos de red también, o sea, eso va considerado ahí en la parte de instalar red de datos. Después de instalar la red de datos y ya esté instalado computadoras, mobiliario, contratado el internet, puedo venir y pensar en actividades como probar computadoras, ¿ok? Probar computadoras. Luego, probar red de datos e internet. Esa sería una acción, ¿verdad? Para poder complementar ya la instalación del laboratorio, porque una vez que ya estén probadas las computadoras y que ya esté probado el servicio de internet con las computadoras, eso ya me permite decir, bueno, ya puedo abrir mi laboratorio de computación. Entonces, con esto, yo puedo pensar ya en una culminación. Y normalmente yo escribo siempre una tarea que se llame inauguración como parte de la culminación, ¿verdad? De este proyecto. Entonces, aquí ustedes pueden ver, yo acabo de escribir un total de 13 tareas, pero ha sido una descripción de cada una de las tareas en realidad. Yo no tengo más, o sea, solamente me dediqué a hacer un listado de tareas. Mi proyecto es construir o instalar un laboratorio de computadoras. Tampoco he mencionado cuántas computadoras son, no he mencionado de qué tamaño es el local, no, ¿verdad? O sea, porque es un escenario bastante básico, un escenario que se puede manejar de una manera sencilla, porque la intención en este proyecto es que ustedes conozcan las cosas básicas. Entonces, por eso lo dejamos de ese tamaño, que sea pequeño, para poder enseñar las cosas elementales. Otro detalle que es muy importante es el siguiente. Si usted se da cuenta, cada una de las tareas que yo acabo de escribir empieza con una palabra que conocemos o asociamos como un verbo. ¿De acuerdo? O sea, ahí dice cotizar, dice comprar, dice contratar, dice instalar. ¿Por qué? Porque el verbo define una acción. O sea, las tareas son acciones, ¿verdad? Pero la número 1 yo no le puse preparar el local. Yo le puse preparación del local. Entonces, si yo hablo de una tarea que diga preparación del local, pues indirectamente también entiendo que es una acción, ¿verdad? De preparar el local o de preparación del local. O sea que se sale de la regla, por decirlo así, la definición de la preparación del local. O sea, se me está saliendo de la regla, pero no quiere decir que sea una regla así obligatoria que se debe de cumplir. No, solamente es una sugerencia, es una recomendación que vale la pena pensar cuando estamos diseñando un proyecto y estamos escribiendo las o los nombres de cada una de las actividades del proyecto. Entonces, pensemos en la acción como tal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que lo mezclamos, ¿verdad? O sea, ponemos verbos y por ahí ponemos unas dos que no empiezan con un verbo. Pero al final de cuentas, todos son acciones. Como la inauguración, o sea, ahí debería de poner yo inaugurar el proyecto. O sea, eso es la verdadera acción.
pero es totalmente entendible el hecho de que yo diga inauguración nada más, ¿verdad? Puedo poner inauguración del laboratorio. Bien, otro detalle importante es que a mí me salieron 13 actividades para este proyecto, pero si yo vengo y les planteo a ustedes la necesidad y le planteo los objetivos de este proyecto, si ustedes y yo nos reunimos en una aula y yo les describo cuál es la necesidad en el pizarrón y yo les digo a ustedes, bueno, ahora quiero que me diseñen las tareas, díganme cuáles son las tareas que este proyecto necesita para poder cumplir con estos objetivos. Cada uno de ustedes, ante ese ejercicio y ante esa necesidad, puede generar seguramente números de actividades diferentes. O sea, lo que para mí fue solamente preparar el local o lo que para mí fue cotizar el equipo de computación, puede hacer que a alguien se le ocurra que no es solo una tarea, que son 2 o 3 tareas. O sea, en mi mente puede hacer que, que esa sea la tarea que hay que hacer, pero en la mente de otra persona puede hacer que se requieran 2 tareas para poder cumplir con eso. Y es totalmente válido. Todo es cuestión que al final que se logren los objetivos y que se pueda llegar a un nivel de tarea, o sea, de granulación o profundidad de la tarea, de tal manera que pueda usted manejarlo. Acuérdese que usted está ubicado como un diseñador de proyectos, o sea, usted es el administrador, usted es el arquitecto incluso del proyecto, está estableciendo cuáles son las tareas y también está estableciendo inicialmente de manera mental dónde empieza la tarea y hasta dónde llega esa tarea. Ya se lo está imaginando. Cuando yo escribo una tarea como, por ejemplo, comprar el equipo de computación, yo ya estoy pensando en qué momento debe de iniciar y en qué momento debe de finalizar. Sin embargo, otra persona lo puede pensar seguramente de otra forma. Por eso es que una misma necesidad con objetivos en mentes diferentes seguramente van a salir cantidades de tareas diferentes. Quizá a uno le salgan 15, quizá a otro le salgan 18, quizá a otro le salgan 10, porque fue más abstracto en sus tareas y así, o sea, es totalmente válido. Lo importante es que también lleve una secuencia lógica. Y cuando yo hablo de secuencia lógica, ven ustedes que hay una secuencia cronológica, porque primero dije yo, hay que preparar el local, después hay que cotizar, después tengo que comprar, después tengo que instalar, o sea, ahí hay una secuencia cronológica, ¿verdad? Y es lógica la secuencia también, porque entonces yo estoy pensando de manera secuencial, y esa, digamos, esa característica es lo que me da la guía de qué tarea es la que tengo que hacer ahorita, qué viene después, qué me toca después, y luego qué puedo hacer al mismo tiempo, qué cosas dependen de otras cosas que no se puedan hacer al mismo tiempo o en paralelo. O sea, todas esas cositas, ¿verdad? Son las que debemos de pensar para poder establecer cada una de las tareas. Entonces, esta parte es bien importante, ¿verdad? Porque establece la base de su proyecto, la definición de las tareas, cómo es que se va a conformar su proyecto. Por lo tanto, ojo, independientemente de cuántas tareas, lo más importante es que usted escriba las tareas suficientes y suficientemente secuenciales y lógicas para poder
conseguir los objetivos planteados en ese proyecto. Bien. Entonces, ese sería el primer paso del proyecto. El segundo paso, vamos a hacer lo siguiente. En la columna que está aquí a la izquierda, la que acabo de poner ahí en color negro, es una columna que sirve para definir el modo de programación de las tareas. Existen dos modos. Uno es programarla manualmente y otro es autoprogramarla. Cuando hablamos de programarla manualmente, tenemos que pensar en la definición de una fecha específica en la que va a empezar y una fecha en la que va a terminar. Pero esa no es la manera que nosotros vamos a usar. Vamos a usar el modo de programación que se llama autoprogramar, porque nosotros no nos vamos a preocupar de las fechas de inicio ni de finalización de las tareas. Nos vamos a preocupar de la fecha de inicio del proyecto. ¿De acuerdo? Eso significa que las fechas de inicio y finalización de cada una de las tareas se van a crear de manera automática de acuerdo a las interdependencias o vinculaciones que se van a configurar entre cada una de las tareas. Entonces, hacia ahí vamos ahorita. Lo primero es establecer o configurar el modo de autoprogramar para todas las 13 tareas que yo tengo ahí. Para hacer eso, voy a ponerme aquí en el primer valor. Voy a seleccionar todas las tareas. O sea, solamente las celdas, ¿verdad? Que corresponden al modo de programación. Y aquí arriba, ¿ve? Aquí arriba hay una opción que dice autoprogramar. Le vamos a dar clic ahí. Y hemos configurado el modo de autoprogramar las tareas. En este momento ya podemos ver que en la duración se pone un día como pregunta. Luego tenemos aquí en la siguiente columna que se llama comienzo, que es una fecha de comienzo, se pone la fecha de hoy. Luego en la columna de fin se pone también la fecha de hoy porque es un día, o sea, hoy empieza, hoy termina. Pero ese día es el que vamos a configurar a continuación. La siguiente columna que hay después de la fecha de finalización es una columna que dice predecesoras. Cuando dice en esa columna de predecesoras, automáticamente van a ir apareciendo los números de las actividades que van a ser predecesoras de cada una de ellas. Eso se asigna de manera automática según el tipo de vinculación que yo le asigne a las tareas. Entonces, ahorita no vemos nada porque no hemos hecho ninguna vinculación. En la siguiente columna dice nombres de los recursos. En esta parte es donde van a aparecer cuando ya nosotros hagamos asignación de recursos a cada una de las tareas. Para poder llegar ahí, en este proyecto, en este ejemplo, no lo vamos a trabajar, sino hasta el segundo proyecto, que consiste en, pues, es otro objetivo, pero donde se maneja muy bien el concepto queda muy bien el concepto de recursos y permite hacer toda una diferenciación de tipos de recursos, etcétera, etcétera. La materia o el área de aplicación en este caso es del área de ingeniería civil que tiene que ver con la construcción de una casa. Yo sé que pueden haber personas que no conozcan mucho sobre construcciones de casas, pero yo creo que sí sabemos todos identificar en qué consiste construir 4 paredes, qué son ventanas, qué son puertas, porque vivimos en casas.
sabemos de qué estamos hablando. Tal vez no seamos expertos, ¿verdad? O sea, no somos maestros de obra, ni mucho menos ingenieros civiles como para tener un conocimiento profundo, pero sí nos va a permitir entender los tipos de recursos y las diferencias que hay para poder manejar ahí esos recursos. La siguiente columna es una columna que dice agregar nueva columna y esa sería la última columna de esta tabla. Esa tabla es la que corresponde al diagrama de Gantt. Bueno, después de haber conocido las diferentes, nos faltó una. Nos faltó una que fue la primerita, la que está aquí hasta la izquierda. Ven ustedes que tiene una I. Tiene una I en medio de un círculo azul. Esa I quiere decir indicador o indicadores. O sea, en esa columna van a ir apareciendo ciertos indicadores de acuerdo a ciertos eventos que se van a ir dando dentro de lo que es el desarrollo de los proyectos. Uno de ellos pudiera ser, o que puedo mencionar en este momento, es que cuando una tarea ya ha sido finalizada, o sea, ya se ejecutó completamente, yo le he establecido que una tarea ya tiene el 100% de ejecución, pues el programa lo que hace es que en esta columna de indicadores le pone un chequecito, un chequecito así, ¿verdad? Que dice esta tarea ya está completada. Y por lo tanto, visualmente es algo que me ayuda mucho para poder yo rápidamente detectar cuáles son las tareas en mi proyecto que ya fueron finalizadas. Bien, hay otros indicadores que vamos a ir viendo poco a poco, pero por el momento solo voy a mencionar eso. Vamos a definir los tiempos de duración. En esta columna de los tiempos de duración, primero que nada debo explicar que existe una unidad de tiempo. En este momento y en este proyecto, nosotros vamos a trabajar con unidades de medida igual a días, número de días, pero existe otra unidad de tiempo que son horas que pudiéramos utilizar. Mi recomendación es que para proyectos como este, ¿verdad? Un laboratorio de computadoras donde hay tareas que tienen que ver con cotizaciones, con compras. Sabemos que no son tareas que van a salir en 1 hora o 2 horas, sobre todo porque yo al pensar en una cotización, en hacer una cotización, yo puedo agarrar el teléfono y llamar y en 2 minutos yo ya terminé una llamada, pero el proveedor a mí me puede mandar la cotización incluso hasta el día siguiente, si no es que hasta dentro de 2 días. O sea, yo no tengo el control de en qué momento me van a mandar la cotización. En el caso de las compras, yo puedo decir, mire, vengo a comprar 50 computadoras y lo dejo pagado, pero en realidad yo no sé si en ese momento van a tener las 50 computadoras para que me las puedan llevar en ese preciso momento. Puede ser que el proveedor me diga, mire, las tengo que pedir y vienen la otra semana. O mire, tengo que reunirlas porque tengo distribuidas en cada tienda, en las bodegas de cada tienda. Y eso pueda llevarse unos 2 días o 3 días incluso. De manera que hay algunos elementos que por naturaleza no se podrían usar horas, ¿verdad? Las horas son más que nada en casos que son proyectos muy pequeños, de 1 día, 2 días, y que son también como actividades que son bien pequeñas. Entonces yo diría, bueno, ahí sí manejemos horas. Pero en este curso manejamos lo que son unidades de tiempo igual a día. Si yo quiero usar horas, lo único que tengo que hacer es poner acá, miren. ¿Qué pasaría si a la preparación del local yo le pongo 5 horas? Lo que tengo que hacer es ponerme ahí
en su columna de duración y ponerle 5H. Yo le pongo 5H y usted vio que ahí aparece 5 horas. Entonces solo le pongo 5H. Si le quiero regresar a un día, le pongo 1D, Enter, y eso ya regresa a un día. Entonces, vamos a pensar en este momento en la cantidad de días que le vamos a asignar a cada una de las tareas. La preparación del local es una tarea que me puede llevar 2 días, en lo que yo limpio, en lo que pinto, en lo que a veces tengo que botar cierta pintura de las paredes. Entonces me puede llevar 2 días. Pensando en un tiempo de holgura, me puede llevar 3 días al final. Entonces le asigno 3 días. La cotización de equipo de computación, ojo con esto, porque la cotización no es solamente escribir un correo electrónico o hacer una llamada o ir a una tienda y pedir una cotización, sino está pensado para que termine en el momento en el que ya tengo yo en mi poder por lo menos 2 o 3 cotizaciones, pero o sea, ya me las mandaron, ¿verdad? O sea, quiere decir que finaliza en el momento en el que yo ya puedo empezar a evaluar las ofertas que tengo. No puedo depender todavía de que me tengan pendiente una cotización. Entonces, tomando en cuenta que se pueden tardar incluso hasta el otro día, yo le voy a poner en este caso 2 días. O sea, voy a dedicar 2 días para lo que es la cotización. O sea, quiero que yo voy a hacer hoy las llamadas, puedo recibir hoy cotizaciones y todavía puedo esperar hasta mañana para recibir las cotizaciones, pero a partir del tercer día yo ya empiezo a hacer mi evaluación. Paso a la tarea de cotizar mobiliario y equipo, es similar a la anterior, ¿verdad? Entonces una cotización le puedo dedicar acá al mobiliario también 2 días. La cotización del servicio de internet también le vamos a poner 2 días. La compra del equipo de computación, aquí aunque yo puedo venir a hacer una transferencia nada más o desplazarme hasta la tienda, por ejemplo, y hacer un pago de las computadoras, repito, puede hacer que, o sea, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Yo puedo llevar un pick-up y decir, mire, me llevo aquí mis 50 cajas, ahí me caben. Y la tienda tener las 50. Yo podría decir que en el mejor de los casos usted se va a tardar unas 5 horas en ir y venir y regresar con sus 50 computadoras, pero realmente acuérdese que las computadoras normalmente les instalan el sistema operativo, les instalan los programas y esa tarea pues conlleva tiempo. Puede hacer que el vendedor le diga, mire, deme chance unos 3 días, ya se las tengo instaladas y armadas y ya se las puede venir a llevar. Entonces, yo sé que en este momento no se puede establecer un perfil así muy estático. Por eso es que estamos trabajando bajo un escenario bastante ficticio y eso me lleva a tener que hacer una estimación. O sea, me tengo que casar con ciertas circunstancias y con una definición ficticia de un tiempo. En la realidad, si a usted le tocara hacer algo así, sí tendría que depender mucho de cuáles son realmente sus condiciones o sus circunstancias. Si usted dice, no, yo puedo, voy y vengo, o sea, o yo sé que se van a tardar, entonces mejor usted ya le pone el tiempo que usted considere de acuerdo a las circunstancias. Entonces, comprar el equipo de computación le vamos a poner 3 días en lo que, pues en lo que preparan las máquinas y me las pueden llevar. Comprar el mobiliario de equipo puede tardar un poquito más, le voy a poner 4 días. Contratar el servicio de internet. Acá es bien importante considerar que la instalación no es inmediata.
yo la puedo ir a pagar hoy, firmar un contrato, pero no necesariamente yo salgo con mi internet de la tienda. Yo tengo que pagar nada más, firmar contratos, digamos, venirme a mi casa y a mí me dicen, mire, en 2 o 3 días o en 4 o 5 días van a llegar a instalarlo y que le van a llamar cuando vayan a llegar. Normalmente hoy por hoy se están tardando de 3 a 5 días. Entonces le vamos a poner en esta parte, le vamos a poner 5 días. Instalar mobiliario y equipo. O sea, si yo ya sé que ya tengo en cajas o ya tengo empaquetado ahí el mobiliario y equipo, pues la instalación del mobiliario y equipo consiste en desempaquetar, en armar tal vez y luego instalar. Entonces esa tarea me puede llevar a mí 3 días. Instalar computadoras, pues digamos que ya vienen armadas, ya vienen instaladas, pero vienen en cajas. Entonces yo tengo que desencajar y tengo que empezar a colocar. Eso me puede llevar unos 2 días. Instalar la red de datos es una tarea que consiste en pues, hacer mediciones, distancias, hacia dónde va a estar el punto central de la red, que normalmente es un switch, donde van a caer todos los cables, donde se va a juntar con la señal de internet para poder compartirse, donde se tiene que poner canaleta y todo eso, pues me va a llevar 4 días hacer esa tarea. Probar las computadoras le voy a dedicar 2 días. Si entre más computadoras sean, pues más tiempo me puede llevar. Probar la red de datos e internet también le voy a poner 2 días. Y en la inauguración, aunque yo sé que puede ser 1 hora, 2 horas, le voy a poner 1 día. ¿Ok? Aunque ahí ya decía 1 día, pero era un dato que estaba con signo de interrogación, a manera de pregunta. Y a manera de pregunta realmente no tiene que quedar así. Yo tengo que confirmarle, aunque ahí diga 1 día y yo le ponga 1 día, usted escríbale y es como confirmarle al programa de que sí, efectivamente es 1 día lo que usted le quiere asignar ahí. Bueno, la definición de los tiempos en este momento lo hicimos bastante rápido. Repito, esta parte es bien importante que usted se detenga y diga con toda formalidad si puede comprometer estos tiempos, si puede lograr bajo las condiciones y circunstancias que usted va a administrar este proyecto, si puede cumplir con estas cantidades de días. Si no se puede, si las ve muy ajustadas, entonces tendríamos que hacer modificaciones. Pero bueno, o sea, estamos diseñando el proyecto. En cualquier momento yo puedo venir y hacer modificaciones todavía. Yo tengo que prepararme bien para que en el momento en el que ya me lo aprueben, yo realmente ahí sí yo ya tengo que estar convencido de que los tiempos que están ahí son los que se pueden cumplir. Muy bien. En este momento, después de terminar la definición de los tiempos, usted mira que en la parte del panel del tiempo ya aparecen las barritas de acuerdo a los días, a la cantidad de días que fueron definidos. Así es el largo de cada barrita. Pero todos empiezan el mismo día. Eso no es factible, ¿verdad? No es factible que una cotización del equipo de computación al mismo tiempo empiece ya la instalación y la compra del equipo. O sea, no se puede porque para que yo pueda comprar un equipo, primero tengo que terminar de cotizarlo. Para que yo pueda instalar un equipo de computación, yo primero lo tengo que haber comprado. O sea, hay una dependencia de cada una de las tareas anteriores. Por lo tanto, ahorita lo que tenemos que hacer es establecer las vinculaciones en este proyecto. Entonces vamos a empezar, vamos a llegar vamos a ver a unas 4 o 5 tareas y nos quedamos ahí el día de hoy. Entonces, las vinculaciones, vamos
a usarlas para poder establecer la verdadera fecha de inicio y finalización de cada una de las tareas. Entonces acá el punto más importante es, primero, ¿cuándo va a empezar el proyecto? Yo tengo que pensar en la fecha de inicio del proyecto, pero estoy hablando de la ejecución del proyecto. En este momento, yo estoy planificando, yo no estoy ejecutando, ni siquiera me han aprobado el proyecto. Normalmente una planificación, por muy corta que sea, debería de hacerse unos 15 días antes de que se pretenda iniciar la ejecución de un proyecto, si no es que más tiempo. Entonces pensemos en una fecha, hoy es 30, yo quiero que este proyecto se empiece a ejecutar en el mes de mayo, el primer día hábil del mes de mayo. Entonces, para poder establecer eso, o sea, lo que vamos a definir es la fecha de inicio del proyecto, o sea, la ejecución. O sea, a partir de qué fecha es que yo quiero que empiece realmente a correr el tiempo. Entonces, para hacer eso, tengo que ir aquí al menú principal, donde dice proyecto, y aquí hay una opción que dice información del proyecto. Al entrar en esa opción, aparece esta ventana y el primer campo dice fecha de comienzo del proyecto. Entonces aquí vamos a definir la fecha. Yo quiero en mayo. El primer día hábil de mayo sería, vamos a ver, viernes 1 de mayo, ese no cuenta. Entonces vamos a empezar el día 4 de mayo. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Estamos planificando su ejecución o el inicio de la ejecución del proyecto de aquí a un mes. O sea, ahorita estamos planificando nada más. Entonces, yo quiero que este proyecto empiece el 4 de mayo del 2020. Entonces, defino la fecha de comienzo y le doy a aceptar. Al darle a aceptar a la fecha de comienzo del proyecto, todas las fechas, ustedes pueden ver acá, todas las fechas se corrieron. Todas empezaban antes el 30 de marzo. Ahora todas empiezan el 4 de mayo, pero fue porque yo acabo de configurar que la fecha de comienzo de este proyecto va a ser a partir del 4 de mayo. Entonces todas las barritas se corren hasta el mes de mayo. Bien, ahora sí empezamos a hacer las vinculaciones. Entonces, ¿cómo se hacen las vinculaciones? Pues tenemos que empezar en la número 1. La tarea número 1 es como quien dice el punto de partida. O sea, esa va a ser siempre la tarea de arranque o de inicio del proyecto y sobre ella se van a vincular todas las demás. Entonces empezamos entre la 1 y la 2. Por ejemplo, ¿qué relación o qué vinculación puedo poner entre la 1 y la 2? La 1 dice preparar el local y la 2 dice cotizar equipo de computación. La pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿será que yo tengo que esperar que se prepare el local para que yo empiece a cotizar el equipo de computación? Si lo vemos así de manera en la realidad, o sea, son dos tareas que se pueden empezar a hacer al mismo tiempo. Pero cuando hay dos tareas que se pueden hacer al mismo tiempo, lo que tengo que ver yo es si tengo el suficiente recurso para poder hacer que una persona prepare el local y otra persona cotice el equipo de computación. O sea, la misma persona, que sería un mismo recurso, no debería de ser asignado a dos tareas que se estén llevando a cabo al mismo tiempo. Eso no lo permite el programa y si usted lo hace en el programa, se lo marca como que fuera esta es una sobreasignación de recursos.
Entonces, hay cosas que debemos ir conociendo, ¿verdad? Dentro de ellas está esta sobreasignación de recursos. Por esa razón, yo veo que no hay ninguna dependencia obligatoria entre preparar el local y cotizar el equipo de computación. Por eso, la decisión la puedo tomar en base a la existencia suficiente o escasa de recursos en cuanto a cantidad de personas. Vamos a pensar en que no tengo gente que me esté apoyando. Soy solo yo, solo una persona es la que va a llevar a cabo este proyecto. Por lo tanto, no puedo ponerme a cotizar porque tengo que preparar el local primero. Cuando ya prepare el local, cuando ya tenga finalizado el local, entonces ya puedo empezar a cotizar el equipo de computación. Bueno, bajo esa, digamos, premisa, yo debo marcar las dos primeras. Marco las dos primeras y arriba en la opción de tarea en el menú principal tengo que ubicar este botón de herramienta, ¿sí? Que dice vincular tareas. Entonces, como ya están marcadas las dos tareas que quiero vincular, entonces busco este icono que sería como una cadenita y ahí le doy clic ahí y lo que hace es vincularme de esta manera. O sea, ustedes pueden ver que la barrita azul que corresponde a la cotización del equipo de computación se ha corrido de manera que la flecha indica que cuando termine la tarea número 1, entonces se va a empezar a ejecutar la número 2 y automáticamente en base a la asignación de la vinculación también se ha modificado la fecha de comienzo aquí en la tabla de datos de esa tarea. La tarea número 1 estaría llevándose a cabo el día 4, 5 y 6 de mayo, para que la tarea número 2 empiece el día 7. Y como tarda 2 días, entonces sería 7 y 8 de mayo. Entonces ahí yo ya pude definir la primera vinculación. Ahora me voy a la número 3. La número 3 dice cotizar mobiliario y equipo. Cotizar mobiliario y equipo es una tarea que yo tengo que ver si tiene antes alguna restricción obligatoria. Yo veo que yo no dependo realmente de preparar el local o de cotizar el equipo de computación. Sin embargo, dije que solamente una persona iba a hacer todo. Si esa persona lo va a hacer todo, entonces después de cotizar el equipo de computación, debería de empezar a hacer la cotización del mobiliario de equipo. ¿Ok? Entonces, si eso es así, entonces debería de hacer lo mismo entre la 2 y la 3. O sea, después de que termine la 2, puedo empezar a hacer la 3. Entonces, marco la 2 y la 3 y le doy en la cadenita para que pueda marcarse en lo que es las barritas. O sea, se va distribuyendo, ¿verdad? En el tiempo, de acuerdo a las vinculaciones. Bien. Ahora vamos a cambiar un poquito el escenario y para cotizar el servicio de internet, vamos a pensar que me va a ayudar alguien más. Si piensan que me va a ayudar alguien más, ¿ok? Si piensan que me va a ayudar alguien más, entonces yo puedo pensar en que puedo ejecutar la cotización del servicio de internet de una manera en paralelo, de manera que pueda llevar a cabo no solamente la cotización del mobiliario, sino también la cotización del servicio de internet. Entonces yo vengo acá y marco las dos tareas que serían la 3 y la 4. Las voy a vincular. Siempre que yo presione este botón de la herramienta de vincular tareas, siempre se va a asignar
esta vinculación se llama fin a comienzo. ¿Bien? O sea, esta flechita que me va corriendo las tareas se llama fin a comienzo. ¿Cómo veo yo eso? A ver, esta vinculación que está acá entre la 3 y la 4 la voy a modificar. Y para modificarla voy a darle 2 clics con el botón izquierdo a la flechita. O sea, a la flechita de la vinculación entre la 3 y la 4. Y en esta ventana usted puede checar cuáles son los tipos de vinculación que existen. Para el efecto de poner o representar que se van a llevar a cabo en paralelo la cotización del mobiliario y la cotización del servicio de Internet, vamos a usar la segunda vinculación que se llama comienzo a comienzo. La primera, aquí está su nombre, ustedes pueden ver, se llama fin a comienzo. Entonces ahorita yo voy a modificar hacia la segunda para que vean cómo es que se modifica, ¿verdad? El diagrama de Gantt en las barritas, indicando que la tarea número 4 va a empezar al mismo tiempo que la tarea número 3. De esa manera yo puedo decir que se están llevando a cabo en forma simultánea o en paralelo, ¿verdad? La número 3 y la número 4. Bien, vamos a la número 5 y aquí dice comprar equipo de computación. De la misma manera como hemos estado haciendo con las anteriores, yo tengo que pensar si esta tiene una restricción obligatoria con las anteriores. Entonces veo yo y me doy cuenta que yo no puedo comprar el equipo de computación si no se ha finalizado la cotización del equipo de computación. Por lo tanto, veo que la número 2, que corresponde a la cotización, es la que tiene que finalizar para que pueda yo dar paso a lo que es la compra del equipo de computación. Esa circunstancia es como la definición del tiempo más temprano que yo puedo comprar el equipo de computación. O sea, terminando la cotización, inmediatamente puedo ejecutar una compra. Puede ser que yo lo quiera hacer así, o puede ser que yo lo quiera retrasar un poco más. Vamos a definir una vinculación de tipo normal que se llama FC o fin a comienzo entre la número 2, que es cotizar el equipo, y la número 5. Entonces, yo tengo que hacer que se marque la número 2 con la número 5. Para poder hacer eso, puesto que son tareas que no están juntas, debo darle clic a la primera de la relación, que sería la número 2, luego presionar la tecla control, no soltar la tecla control y luego darle clic izquierdo a la número 5. De esa manera se puede lograr que se marquen dos tareas que no están juntas. Ya que están marcadas, ya voy a la cadenita para definir la vinculación y eso pues hace que la barrita que corresponde a la número 5 se corra justo al día siguiente que se puede empezar a ejecutar. Ahora, en el área de donde están las barritas, ustedes ven que hay unas como columnas grises. Eso refleja a los fines de semana, sábados y domingos. En este momento no se están tomando en cuenta los sábados y domingos. Es decir, se están excluyendo. Pero eso depende de un calendario que se puede configurar de manera interna. Ya mañana pues vamos a tener tiempo para poder configurar ese calendario de manera que yo pueda hacer dos cosas importantes. Una es que yo pueda modificar el horario de trabajo tal y como nosotros nos es funcional aquí en nuestro país. Y la otra es que yo pueda habilitar días que están en fines de semana o bien
deshabilitar días que quedan entre semana que corresponden a días de asueto, por ejemplo. O sea, el 1 de mayo cae día viernes y ese día no debería de ser contado. O algo como el 30 de junio, si cae entre semana, deberíamos de excluirlo. Entonces, todo esto se hace a través de la modificación del calendario que aplica al proyecto. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Para terminar el día de hoy, solamente quiero que veamos esto. Aquí, ustedes pueden ver que hay 3 tareas, que sería la 3, 4 y 5, que están en este momento diciendo que van a empezar simultáneamente, o sea, las 3 tareas. Para que eso sea posible, debe pensarse que debe haber una persona asignada para cada una de ellas. Y a lo sumo yo tengo una persona más que me ayuda. Por el escenario anterior que dijimos, o sea, había una segunda persona que permitía hacer en simultáneo las 2 cotizaciones de mobiliario y de servicio de internet. Pero en esta tarea número 5, yo debo o me conviene hacer un desplazamiento que es equivalente a un retraso de esta tarea. ¿Cómo hago yo eso? Entonces lo que voy a hacer es que me voy a editar la vinculación, le doy doble clic, tal y como yo fui a modificar el tipo de vinculación. Solo que ahora yo no modifico el tipo de vinculación, sino que lo que hago es modificar esta parte que se llama posposición y lo voy a trazar. En este caso lo voy a trazar 2 días. Lo voy a posponer 2 días. Si yo lo pospongo 2 días, o sea, modifico ahí de hoy 2 veces a la flechita hacia arriba para que llegue a 2 días. Le doy a aceptar. Entonces, ven ustedes que hay un corrimiento de lo que es el inicio de la tarea número 5. Y esto ya permite que no haya problema con las personas, que a lo sumo son 2, que se haga, que cada una de estas personas haga la cotización del mobiliario de equipo y otra haga la cotización del servicio de internet y que pues al terminar cualquiera de esas 2 pues ya pueda empezar con lo que es la compra del equipo de computación. Muy bien, lo último sería nada más guardar, o sea, para guardar siempre buscamos por aquí en la opción de archivo, le damos guardar, yo lo voy a guardar en el escritorio, le voy a poner clase 1, le doy guardar. Ok. Con esto yo ya logro que en la parte de arriba tenga un nombre ya para mi proyecto. Entonces yo ya lo puedo cerrar y listo. Entonces, bien, nos vamos a quedar ahí el día de hoy. Solo le voy a pedir, por favor, como tarea, que me haga un resumen de lo que vimos el día de hoy. Entonces, les voy a escribir, por favor. Bueno, ustedes tienen mi correo donde donde yo les escribí el ID de la reunión. En ese correo me pueden mandar el resumen. Solo a manera también de asistencia, ¿verdad? Porque no tengo aquí un registro. Entonces, si usted me manda la tarea, yo espero que me la mande hoy mismo. No quiero que sea un gran resumen, solo de lo que usted se acuerde, que fue lo que vimos. Si usted quiere, no haga un documento en el mismo correo. Redacte un correo y ahí me pone, vimos este punto, vimos el otro punto y así, ¿verdad? Hasta el final. Entonces, no sé si hay alguna duda. Alguien me escribe, vamos a ver, lo del corto del viernes. Bueno,
Vean, el día viernes, después de la clase, vamos a tener un examen. Pues va a ser un examen en línea. Y pues por ahí un poco de un examen teórico. Usted lo contesta y yo le voy a dejar ese día el proyecto para que usted lo desarrolle durante el fin de semana. Ya el día lunes ya me lo puede mandar al correo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, puede ser visto como examen corto, sí está bien, que sería el día viernes de esta semana después de la clase. ¿Alguna pregunta? Básicamente lo que vamos a tener nada más, me preguntan de la zona, cómo va a estar distribuido. Veámoslo así, solamente vamos a tener el examen del día viernes y el proyecto. Esas dos cosas. Con eso voy a componer la nota. O sea, no sé cuánto le ponemos, si quieren definamos de una vez. 25% le ponemos al examen y le ponemos 75% al proyecto. Así de sencillo lo vamos a hacer. ¿Alguna duda? Sí, Pablo, el tema de los traslapes, ya usted me escribe, ¿verdad? No, yo creo que sí, no puedo hacer mayor cosa ahí, porque si no, si cambiamos ahorita, vamos a afectar a otros y entonces no. Entonces yo ofrezco que usted me escriba y que vayamos viendo qué vamos haciendo. Lo que sí es que le pido que no nos desconectemos, que hagamos el examen el día viernes y luego el proyecto, que serían las dos cosas importantes. O sea, todo es importante, ¿no? Pero yo quiero que nos enfoquemos como eso, como lo que lleva a puntos, digamos. Bueno, muchachos, ya no les quito más el tiempo. Cualquier cosa, usted me escribe al correo y nos miramos pues mañana por acá a la misma hora. Yo les voy a mandar siempre una media hora antes, les voy a mandar a su correo ahí el ID de la reunión y pues nos platicamos mañana. Entonces, me dio mucho gusto haber iniciado ya y nos vemos mañana. Que tengan una feliz noche.